Una joven de otro planeta, con una altura imponente, cree que soy su animalito de compañía. Pero ahora me cuida como si fuéramos amigos. Bienvenido a este nuevo universo de ciencia ficción. Déjanos un comentario y dinos desde qué parte del mundo nos sigues hoy. Si te interesa esta historia, no olvides unirte a nuestro canal. La cárcel del transporte vibraba con cada golpe, su columna vertebral parecía a punto de quebrarse. Mientras la nave, envuelta en óxido y polvo, surcaba los vientos de un planeta muerto, ella trataba de respirar, a pesar de las dificultades. Sus labios sangraban, pero su mente seguía alerta. No había escapado de un colapso corporativo, de traiciones o de piratas y desertores, para caer finalmente en una subasta clandestina en una luna olvidada, ni siquiera figurada en los mapas estelares. El desecho flotante de la cápsula ya era solo eso, restos, dispersos en el vacío. El naufragio llevaba consigo información secreta, datos de los cuales sabía demasiado bien. Algo que la corporación quería eliminar junto con su existencia. Pero los saqueadores lo habían sacado de los escombros, lo habían considerado rescatable, y ahora formaba parte de una carga viviente. La caja que lo contenía se detuvo bruscamente, y a través de una rendija rota, la luz se filtró, revelando el bullicio de un mercado intergaláctico. La nave cayó en un mercado ruidoso, rodeada de parrillas de carne humeante y bestias enjauladas. Comerciantes de diferentes especies hablaban en lenguas extrañas, casi incomprensibles. Este lugar no era más que un escaparate de mercancías raras y curiosidades galácticas. La jaula donde estaba encerrado fue bajada con un fuerte estrépito, colocada sobre una plataforma. Un hombre extraño, con una armadura dorada, lanzó un grito anunciando la venta. Lo que ocurrió después fue una curiosa mezcla de emociones humanas y extraterrestres. Un ser imponente, al menos 3 metros de altura, se acercó, su mirada fija y penetrante. Vestía una capa de piel luminosa que brillaba débilmente bajo las luces del mercado. Su piel era azul iridiscente, y su cabello, aunque corto y rubio, se deslizaba en una melena ritualística, mientras sus ojos centelleaban con una intensidad poco común. El comerciante, tras un tosido nervioso, ofreció su mercancía. El ser se agachó, se acercó al encarcelado y observó sus movimientos con una calma asombrosa. Su brazo, gigante y calloso, tocó la cara del prisionero con suavidad, como si le estuviera evaluando con una precisión desconcertante. El comerciante se apresuró a ofrecer su garantía, asegurando que el humano era domesticado y dócil. Pero el ser no prestó atención a sus palabras. En lugar de hablar, comenzó a tocar su collar de huesos, como si estuviera interpretando una melodía ancestral. Finalmente, hizo un gesto y dejó caer una bolsa llena de oro estampado. El comerciante, algo desconcertado, no pudo más que seguir las órdenes. Abrió la jaula rápidamente y, con un movimiento rápido, sacó al prisionero, quien no tuvo más opción que ser arrastrado hacia adelante. El ser lo atrapó con un brazo, levantándolo como si fuera una manta enrollada. Eric, porque era su nombre, intentó resistirse, pero la fuerza de su captora era abrumadora. De alguna manera, no parecía enfadada, solo tranquila, incluso protectora. Lo arropó con una capa gruesa y cálida como si fuera un niño. «Suéltame, ¿qué haces?», gruñó Eric, algo confundido por la situación. La figura se detuvo un momento y le colocó algo alrededor del cuello, un collar que parecía ser un símbolo, ajustado pero no incómodo. «Te ves mejor así», dijo, con una voz profunda y resonante, mientras caminaba, dejando a la multitud observando en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Eric, avergonzado y molesto, se dio cuenta de que su orgullo se desvanecía a cada paso que daba junto a ella. Atravesaron campos de roca y vientos fríos que azotaban la piel hasta llegar a una antigua estructura tallada en los acantilados. Allí, una plataforma se activó, llevándolos a un lugar aún más apartado. El interior era algo indescriptible, con techos altos y paredes de piedra volcánica. Para Eric, que apenas se sentía como un ser humano en este mundo gigantesco,
Era como estar en un castillo diseñado para titanes. El lugar estaba lleno de artefactos y reliquias, algunas de las cuales ni siquiera podía reconocer. La mujer lo colocó sobre un lecho de pieles en una habitación central, y luego, con un gesto, encendió un fuego que iluminó el espacio. No había duda, aquí vivía alguien importante. Eric, en su frustración, no pudo evitar levantar la voz: no soy tu mascota. No soy tu juguete. Ella lo ignoró por completo, como si no hubiera escuchado. Mientras tanto, revolvía ingredientes sobre el fuego, ajena a sus palabras. Luego, la figura se giró ligeramente, su mirada fija y serena. Eres mi compañero, no mi prisionero, dijo con calma. Extendió un cuenco tallado en piedra, humeante, lleno de bayas y una pasta extraña, que parecía de carne. Eric dudó, sabiendo que el hambre lo devoraba por dentro, pero al final lo aceptó, saboreando la comida con cautela. Te mantendrás caliente, añadió, como si eso pudiera darle una garantía en medio de tanta incertidumbre. Las tormentas se desatan ruidosas por la noche, pero yo las escucharé antes que nadie. Mona se sentó cerca del fuego, estirándose sobre una piel gruesa que hacía de su cama. Puso sus brazos detrás de su cabeza y cerró los ojos. Un susurro, casi inaudible, rompió el silencio de la habitación. Tu pelaje es agradable, murmuró. Eric levantó la cabeza de golpe, confundido. ¿Qué dijiste? Con una sonrisa medio somnolienta pero divertida, Mona volvió a hablar: los humanos tienen un pelaje muy extraño, pero me gusta. Eric no respondió. Sabía que el viento aullaba afuera, como si fuera una criatura salvaje, y dentro, el fuego crujía suavemente. Mientras tanto, la gigantesca mujer alienígena, que pensaba que él era su pequeño compañero terrestre, se acurrucó, moviendo su cola de forma perezosa. Tarareaba una melodía de cuna para sí misma, vigilándolo con un ojo mientras él permanecía en silencio. La luz de la mañana, sin provenir de un sol, iluminaba la guarida de Mona con un resplandor suave. Las paredes vibraban tenuemente, como si la piedra misma palpitara. Eric se removió bajo una manta de piel que no había solicitado, notando el calor a su alrededor. En algún momento, Mona debió habérselo colocado sin que él lo notara. Aunque aún sentía dolor en sus extremidades y su orgullo seguía magullado, el calor era real. El fuego había enfriado, pero la habitación se mantenía cálida, gracias a los sistemas geotérmicos incrustados en las piedras. Se frotó los ojos y, cuando se incorporó, sorprendió a Mona, quien estaba sentada en un banco tallado, al otro lado de la cámara. Ella afilaba una hoja curvada, más larga que su altura, con movimientos rítmicos y concentrados. Su túnica caía parcialmente sobre un hombro, dejando ver las marcas ceremoniales en espiral sobre su piel. Parecía más una guerrera que una captora. Eric, con los brazos cruzados, habló con determinación: está claro que no me quedaré aquí. No soy propiedad de nadie, y no voy a pasar el resto de mi vida acurrucado junto a alguien que cree que puede poseerme. Mona, sin cambiar su expresión, dejó caer la espada con un suave chasquido y se puso de pie lentamente. Cruzó la habitación con una presencia tranquila, como si fuera una fuerza de la naturaleza. Se agachó a su nivel, doblando sus enormes rodillas, y le inclinó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. No me perteneces, dijo con voz suave pero firme. Te elegí, y ahora tú también me eliges. Así es como funciona la conexión. Eric parpadeó, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. Eso no es como funciona en mi mundo. No sacas a alguien de una jaula y esperas que caiga a tus pies. No soy un perro callejero. Los ojos de Mona se suavizaron ligeramente, y extendió su mano para ajustar el collar que le había puesto el día anterior. Luego lo retiró. Siempre pudiste irte, dijo con una ligera sonrisa. Eric dudó, creyendo que el collar era algún tipo de mecanismo de control. Pero cuando extendió la mano, no encontró ningún pestillo ni traba. Simplemente se deslizó con un ligero tirón, cayendo en su palma.
Mona no mostró ninguna reacción. Se levantó de nuevo, caminando hacia el centro de la habitación. Eres libre de irte, dijo mientras se dirigía hacia el balcón que se cortaba en la pared del acantilado. Con un movimiento fluido, apartó una cortina tejida, revelando el caos del mundo exterior. Una tormenta de nieve eléctrica se desataba sobre la tundra, como una criatura salvaje. Los vientos aullaban contra los acantilados escarpados, y la visibilidad apenas alcanzaba unos metros. Ningún ser, humano o extraterrestre, podría sobrevivir sin preparación. No planeo morir hoy, murmuró ella, acercándose en silencio a su lado. Aunque su presencia era imponente, no lo presionó. Entonces quédate, dijo, mirando al horizonte. No porque te haya comprado, sino porque aquí estás a salvo. Porque necesitas refugio. Y porque ya no soporto el silencio. Eric, mirando las blancas tormentas que rugían afuera, preguntó, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, ¿qué es este lugar? ¿Vives aquí sola? Mona hizo un gesto para que lo siguiera y lo condujo por un pasillo corto hasta una cámara con paredes talladas en piedra. A lo largo de las paredes, figuras de seres más pequeños en jaulas, señores supremos con látigos y armas, y gigantes azules desollados se destacaban. Este lugar era de mi madre, explicó Mona mientras lo guiaba. Y antes de ella, era de la mía. Queremos construir algo sobre las tormentas. No somos muchos ahora, no desde las antiguas guerras. Eric se acercó a una de las tallas, viendo las imágenes de seres enjaulados, y preguntó con cautela, ¿luchaste contra los humanos? Mona asintió lentamente, su rostro serio. Hace mucho tiempo. Pero no contigo. Eres demasiado pequeño para ser un enemigo. Eres algo diferente. Su mano se extendió, y sin tocarlo, pasó por encima de su hombro. Pensé que tal vez te odiaba, pero no. Siento algo más. Eric retrocedió un paso, un tanto inquieto. Agradezco el refugio, dijo, pero no soy un trofeo peludo para nadie. Mona se giró hacia él, dirigiéndose a una esquina donde una gran palangana de agua burbujeaba en la piedra. Con calma, sumergió un paño y comenzó a escurrirlo. No lo entiendes, dijo mientras lo hacía. El calentamiento no es propiedad. Es afecto, un ritual en mi especie. No usamos palabras para amar, actuamos. Tocar significa confianza. Solo aquellos que amamos pueden estar cerca, pueden entrar en nuestro espacio. Eric la observó, sintiendo que la expresión en su rostro no era de manipulación ni malicia, sino una comprensión profunda. Aunque la situación seguía siendo extraña, algo en sus palabras lo hizo sentir menos aislado. Mona no estaba intentando dominarlo. Eric entendió que, en sus términos, pensaba que lo estaba cuidando. No hacía que fuera algo aceptable, pero al menos explicaba ciertas cosas. Eso es lo que es, un acto de cariño, murmuró Eric mientras se pasaba la mano por el cabello, haciéndola pensar en lo que había dicho. Mona parpadeó, confundida. Los humanos no tienen costumbres para cortejar. Eric gimió en respuesta, sintiéndose avergonzado. No, no nos lamemos unos a otros ni hacemos gruñidos cuando suena el teléfono. Los ojos de Mona brillaron por un momento, y entonces, por primera vez, se echó a reír. Su risa era profunda, resonando en el espacio, sacudiendo sus hombros con fuerza. Eres extraño, Eric. Pero tu desafío es interesante. No eres una presa débil. Hablas como un compañero, dijo, aunque se atoró al decir la última parte, murmurando luego, lo siento. Levantó las manos en señal de rendición, con sus garras brillando. Es un cumplido. No te tocaré de nuevo hasta que lo pidas. Eric no supo qué responder. Su mente iba en 1000 direcciones a la vez, pero ninguna le daba una respuesta clara, así que se sentó cerca del fuego, agitando la cabeza. ¿Estás loca, Mona? Ella se sentó frente a él, con la misma calma. Sacó un pequeño plato y lo colocó entre ellos. Entonces,
Vamos a volvernos locos juntos, dijo, sonriendo juguetonamente. Eric la miró con algo de incredulidad. Eres un caso, Mona. Y tú eres una cálida compañía, respondió ella, con una mirada fija en él. Poco después, desvió su atención hacia el fuego. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, el viento golpeando las paredes de la guarida con un estrépito ensordecedor. Dentro, el ambiente era tenso, pero no agresivo. Algo había cambiado en su interacción. Eric no estaba seguro de llamarlo paz, pero por ahora, en lo alto de ese extraño acantilado, la paz no parecía completamente fuera de su alcance. Nunca había pasado tanto tiempo en un lugar cerrado. En su vida, al menos no fuera de criostasis. Y aún en esos momentos, siempre existía la sensación de estar flotando en el espacio, sin paredes, sin ser acorralado. Pero ahora, estaba atrapado dentro de una guarida de piedra, enclavada en un acantilado, como un trofeo olvidado. La tormenta afuera no amainaba. De hecho, parecía empeorar, con el viento constante resonando como flautas fantasmas a través de la roca. Sin embargo, la guarida era sorprendentemente acogedora, a pesar de que claramente estaba diseñada para alguien mucho más grande que él. Mona había hecho ajustes para que no se sintiera completamente fuera de lugar. Había cortado un banco de piel, apoyándolo contra una roca, y había calentado piedras junto a su cama. Le había traído más comida de la que jamás podría consumir, pero, después de su último intercambio, ella había decidido mantener su distancia. La observaba, sonriendo cuando pasaba cerca de él, pero no lo tocó ni una sola vez. Eric notó que ella estaba sentada cerca del pozo de fuego, girando un objeto entre sus dedos, un chip de circuito, una de las baratijas de su collar. Lo había visto antes, y aunque no era más que un modelo de uso corporativo, reconoció algo familiar. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, levantando el chip. Mona lo miró desde donde estaba trabajando, tallando algo de un colmillo de una criatura que él no tenía ganas de conocer. Un traidor, respondió sin emoción. Lo recogí como prueba de que estuve en la tierra una vez. El pequeño mundo azul estaba lleno de ruido, pero me gusta este. Con una sonrisa en su rostro, acercó el objeto a la luz del fuego. Zumba cuando se calienta, dijo, como si ese pequeño artefacto fuera algo especial para ella. Eric observó mientras ella se inclinaba para examinar el objeto a la luz. Es una clave de datos, murmuró. El viejo modelo no vale mucho, dijo Eric, pero tal vez todavía contenga algo útil. Ella sonrió, satisfecha. Entonces, fue un buen intercambio. Eric dudó por un momento antes de continuar. Llevas piezas de mi mundo, baratijas de mi tierra. ¿Por qué? Mona se recostó sobre sus talones, su túnica rozando el suelo. Porque quería entenderte, dijo en voz baja, mirando fijamente al fuego. Antes de conocerte, coleccionaba cosas de los humanos, no cuerpos, solo objetos, cosas que contaban historias. Una cinta, una foto, una insignia. Quería saber por qué me temíais tanto, pero también porque muchos corrían hacia vosotros en las estrellas. El silencio se hizo más pesado. Mona estudió su rostro durante un largo momento, buscando algo que no sabía cómo nombrar. ¿De verdad pensaste que podría adoptar uno de vosotros?, preguntó, con una pequeña sonrisa vacilante. Este pensamiento no surgió hasta que te vi en la jaula. No me rogaste. No te escondiste. Me miraste sin miedo. Pensé que esto podría pasar, dijo, con una risa que vibró entre sus palabras. Eric se levantó, su rostro sin una expresión clara. Estás equivocada. Yo no entiendo nada de esto. Un día estoy persiguiendo suministros, y al siguiente, estoy en una guarida de piedra, alimentado con carne misteriosa, por una mujer lo suficientemente grande como para aplastar un transbordador de transporte con su muslo. Sus ojos se encontraron y, por un momento, todo lo que había dicho parecía más una reflexión que una queja. Entonces, quédate, dijo Mona, suavemente. No para siempre.
Solo hasta que pase la tormenta. Dejemos que el mundo decida qué sucederá después. Eric miró hacia el fuego que aún crepitaba. Debería estar planeando una huida, buscando algún amplificador de señal que lo sacara de esa luna. Sin embargo, no lo había hecho. No se había movido ni una sola vez. Tal vez fuera por el clima, o el terreno, o las malas probabilidades. Pero también podía ser por Mona. Porque, a pesar de todas sus rarezas, ella no le había hecho daño. No lo había tratado como un juguete, ni como una cosa, sino como a alguien perdido, y tal vez eso era lo que lo mantenía allí. Más tarde esa noche, Mona regresó de afuera, sacudiéndose la escarcha de su túnica. Dejó caer un bulto de carne cruda sobre la mesa. Levantó una ceja al verlo. ¿Nos estás casando a los dos ahora? Ella asintió, sonriendo. ¿Necesitas proteínas? Eres pequeño. Haré un guiso. La observó moverse por la habitación con una naturalidad impresionante, como si todo lo que hacía fuera parte de un ritual que había ejecutado 1000 veces. Cortó los ingredientes con precisión, revolvió con sus manos y tarareó una melodía que llenó la habitación. El aroma de las hierbas llenó el aire, y Eric se dio cuenta de que tenía hambre nuevamente, de una manera genuina. Después de comer, Mona sacó un trozo de tela desgastada, un tapiz viejo, y lo desenrolló, continuando su historia. A lo largo de los días que pasaron juntos en ese aislado refugio en lo alto de la montaña, Eric comenzó a comprender algo profundo acerca de la extraña y fascinante criatura que lo había rescatado. Mona no era simplemente una alienígena gigante y distante, ni una simple protector de los secretos de su raza. Había una complejidad en ella que nunca hubiera imaginado en sus peores pesadillas o más deslumbrantes sueños. En su mirada, había una mezcla de curiosidad y algo más, una comprensión del dolor ajeno que le resultaba desconcertante. A medida que las tormentas exteriores azotaban con furia la tundra, el fuego en la guarida de Mona seguía ardiendo, la luz cálida interrumpiendo la oscuridad helada del exterior. Había algo inquebrantable en la atmósfera de esa guarida. El hecho de estar bajo el techo de piedra, rodeado por la serenidad de la naturaleza en su forma más pura, hacía que Eric olvidara, por momentos, las circunstancias que lo habían llevado hasta allí. El ambiente en el que vivían era completamente extraño para él, pero también era liberador. La estructura robusta de la guarida, construida para una criatura mucho más grande que él, comenzaba a sentirse como un refugio, una especie de refugio por fin del mundo de caos y desesperación en el que había vivido. ¿Cuántas veces se había sentido atrapado en una nave, prisionero de su propio destino? Aquí, con Mona, las reglas del universo parecían diferentes. Eran ajenos, no solo por el hecho de que ella pertenecía a una especie diferente, sino porque el concepto de propiedad o posesión se había distorsionado a tal punto que, por primera vez, Eric cuestionaba si la libertad que siempre había anhelado era realmente lo que deseaba. Cada día pasaba con una mezcla de confusión y fascinación. Mona, aunque a veces distante, había demostrado ser sorprendentemente respetuosa de sus límites, algo que Eric no esperaba de alguien tan imponente. Ella no lo trataba como una simple mascota, pero tampoco como un igual en la manera en que los humanos interactúan entre sí. Era algo intermedio, algo que desafiaba cualquier noción tradicional de amistad o subordinación. Cuando ella le dijo que no le pertenecía, pero que lo había elegido, las palabras resonaron en su mente. No sabía cómo tomarlo, no sabía si debía sentirse halagado o aún más atrapado. ¿Qué significaba ser elegido por alguien así? ¿Qué tipo de vínculo se formaba entre ellos, entre una criatura tan diferente y un humano desesperado por salir de esa luna perdida? Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en Eric. Ya no veía a Mona con la misma cautela, ni con la hostilidad que había tenido al principio. Había algo genuino en su forma de tratarlo. No era una de esas máquinas emocionales frías que estaba acostumbrado a encontrar en la mayoría de los intercambios intergalácticos. Mona parecía tener algo que él nunca había encontrado en su mundo,
una mezcla entre fuerza y vulnerabilidad, una que la hacía más humana de lo que él jamás habría imaginado. Las preguntas sobre su propio destino comenzaron a llenar sus pensamientos, pero también algo más. Eric empezó a comprender que, quizás, no todo debía resolverse de inmediato. Tal vez estaba en un punto de su vida donde la respuesta a su supervivencia no estaba en escapar o en seguir huyendo, sino en aceptar, aunque fuera por un tiempo, la incertidumbre de estar con alguien como Mona. Lo que más lo sorprendió fue la calidez que, de alguna manera, había encontrado en su compañía. Ella, a pesar de su tamaño y su apariencia feroz, tenía una calma que parecía entender las tensiones y ansiedades de Eric. Ella no era la amenaza que había pensado, sino alguien que, al igual que él, parecía estar atrapada en un ciclo de supervivencia, buscando algo más en un universo que nunca había sido amable con ellos. Dejemos que el mundo decida qué sucederá después, había dicho Mona, y esas palabras se grabaron en la mente de Eric. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro, el aire estaba lleno de una calma silenciosa que parecía contener las respuestas que él aún no estaba preparado para entender. El futuro era incierto, pero algo en él empezó a relajar su férreo control. Quizás, al igual que ella, él también necesitaba aprender a vivir en ese espacio entre lo que era y lo que podría ser. El futuro de Eric y Mona, aunque incierto, ya no parecía estar determinado por el simple deseo de escapar, sino por el entendimiento de lo que significaba estar con otro ser, en un rincón olvidado del universo. Había algo que los conectaba, algo más allá de las palabras, algo que ni siquiera ellos comprendían completamente. Mientras el fuego seguía crepitando, Eric miró a Mona y, por primera vez, pensó que tal vez no estaba tan solo en este extraño lugar. La pregunta de su libertad ya no parecía tan urgente. Estaba aquí, ahora, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez la clave de la supervivencia no era escapar, sino aceptar. Aceptar el refugio que Mona le ofrecía, aunque éste viniera con su propio conjunto de reglas y complicaciones. La paz, al menos por el momento, se encontraba en la aceptación. Aceptar lo que la vida les había traído, aceptar la tormenta que los rodeaba y aceptar que, a veces, las respuestas no están en huir, sino en quedarse y enfrentar lo que el futuro, de una manera inexplicable, pudiera ofrecerles.